Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Dalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Cris. ¿Qué tal tú? Te toca presentarte. Ok. Mi nombre es Dalia Rodríguez, soy de Colombia, tengo 29 años. ¿Y qué haces aquí? Bueno, la voluntad de Dios aquí a contarles un poquito de mi testimonio y de lo que Dios ha ido haciendo en mí. Dalia, ¿cómo comienza tu vida? ¿Te crías en una familia católica? Católica sí, pero hago parte de una familia, de una madre soltera que tiene 4 hijas mujeres. Yo soy la menor y pues no era católica netamente practicante, pero mi mamá siempre me inculcó mucho la fe desde muy niña. Ella oraba de una forma muy sencilla, pero me inculcó una fe muy viva. Y eso, ¿no? Y también con su ejemplo me enseñó mucho a perdonar, la caridad y el amor a Dios. Tanto que ella tuvo que separarse de su esposo porque sufría violencia, pero nunca en su corazón guardó rencor, sino antes siempre me enseñaba que había que perdonar a aquellos que te hacían daño de alguna manera. Entonces crezco como en ese ambiente. Vale, ese ambiente que te influye, ¿cómo influye a Dalia en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo eres? Pues la verdad muy alegre, porque aunque mi mamá era madre soltera, siempre nos daba mucho calor de hogar, mucho amor, ¿sí? Y siempre me recuerdo como una niña muy alegre, muy extrovertida, muy pila, y así era como mi infancia. Vale, pues nos vamos a la adolescencia. ¿Sigue habiendo presencia de Dios cuando eres un adolescente? Bueno, en la adolescencia ya cambia un poquito, porque aunque yo tenía una relación muy fuerte con Dios, recuerdo inclusive una anécdota de niña que se me perdió un libro y yo me puse a orar y le dije, Señor, ayúdame, porque no sé qué se hizo el libro y mi mami briega mucho para dármelo todo y se me viene a la mente malas amistades. Y una amiga me había robado la cartilla del colegio y yo llego y abro el libro en una página especial y ahí estaba mi nombre porque las otras estaban borradas. Entonces de niña sí tenía una fe muy viva, pero en la adolescencia se fue un poco confundiendo. Yo empecé como a buscar en otro lado porque mi mamita, por ser madre soltera, el trabajo era muy duro y no nos llevaba a misa frecuentemente o no podíamos tener un encuentro como muy íntimo con la iglesia, sino era muy personal, mi relación propia con Dios. Entonces eso se va disipando un poco a dónde ir, la búsqueda de la verdad. Y empiezo a ir a sectas, empiezo a ir a toma de yagé, empiezo a ir a donde me imponían las manos para que me dieran profecía. Pero en todo eso yo me doy cuenta que ahí no está la verdad tampoco, ¿sí? No sé, algo de mí decía, esto tampoco es la verdad. No veía como que estuviera la verdad profundamente en eso y siempre era cosa de ir una vez y no volvía, como de estar buscando constantemente a Dios, pero no encontraba el lugar. Eso fue como mi adolescencia y lo que más recuerdo de esa etapa. Vale, esto de ir un día y dejarlo, o sea, probaste como muchas cosas. Pues probé varias cosas, o sea, probé en un grupo que era carismático, entonces fui una vez, obviamente se trataba era más como de sentirte a gusto, pleno, cómodo en el ambiente, pero no experimenté como una fe profunda y decía ahí no está la verdad, o sea, no sé qué me impulsaba a mí, pero no me convencía a ello. Después fui a otra, donde era un poco más sobrenatural, entre comillas, y allá el primer día que llegaban te imponían las manos y te daban profecía, obviamente protestante, pero yo y conocía inclusive a veces a personas de allí y no eran testimonio de vida, entonces para mí fue como tan contradictorio, o sea, dones, pero a la vez no había un testimonio fuerte, entonces, no, y todo tenía un trasfondo económico, me di cuenta de eso, ¿no? O lo percibí de esa manera. Hasta que llega un momento de mi vida en que me llega como una luz y yo digo, bueno, yo estoy buscando la verdad, no lo que se acomode a mis gustos, sino la verdad. Y entonces pensando en ello yo dije, bueno, ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Qué ha querido Dios de mí? Y empiezo a mirar los orígenes, ¿no? Pues Dios creó su iglesia. Y empiezo a concluir que si Jesús instituyó su iglesia, ¿cuál será la única iglesia que ha estado desde que está Cristo? Y la conclusión, me guste o no, en ese momento era la Iglesia Católica.
Y empiezo yo a hilar esas cosas y a decirme también, yo estoy como pique aquí, pique allá, busque en un lado, busque en el otro, ¿qué me gusta más? Más no estoy buscando verdaderamente la verdad. Y si yo busco la verdad, puede ser que no me guste, pero es la verdad. Entonces eso se caló mucho en mi corazón y empiezo como a avanzar un poquito más en la fe, como a intentar indagar un poquito más de la fe católica, porque la rechazaba sin conocerla, la verdad. Era católica de nombre, de tradición, más no por convicción. ¿Por qué estabas picando y por qué no creías que la fe católica era realmente la verdadera? Porque no la conocía, la verdad, o sea, porque por la dificultad que tenía mi mamita de llevarnos constantemente, de enseñarnos, pues no la conocía. Ella había nacido en cuna católica, pero no había tenido la posibilidad, no porque no quisiera, sino por su trabajo, de podernos enseñar y como evangelizar de una forma más profunda, de adherirnos a la iglesia. Entonces para mí no era algo como relevante porque no entendía, la verdad era porque no comprendía ni el porqué de la Eucaristía, ni el porqué de la confesión, o sea, no entendía muchas cosas. Inclusive yo me bautizo hasta los más de 18 años, es mi bautizo. Entonces había un tiempo largo en el que pues fue muy ambigua mi fe, pero siempre tenía una fe como, a pesar de ello, firme en Dios y creía en Dios, ¿no? Me bautizo aproximadamente a esa edad, más que todo porque mis sobrinos pequeñitos se iban a bautizar. Yo ya estaba en la universidad, porque yo entré a la universidad a los 18 años, en el 2012 aproximadamente. Terminó mi bachillerato y entró a la universidad a estudiar Derecho. Quería estudiar Derecho porque era bueno económicamente y quería darle a mi mamá como una calidad de vida diferente y entró a estudiar esa carrera. Me va muy bien, trabajo de día, estudio de noche, la empiezo como a pagar, a ayudarme un poco porque pues económicamente no teníamos muchas condiciones y así empieza como muy en el trabajo, pero algo que se caracteriza mucho de mi mamá es la caridad y el amor. Entonces yo pienso que aunque ella no me pudo enseñar como la parte religiosa, que también hubiese sido muy bueno, con su ejemplo sí me dio muchos valores cristianos. Por eso, porque no la conocía. Entonces ya empiezo a estudiar Derecho y allí empiezo ya después a trabajar más o menos como en quinto semestre con un abogado en un consultorio jurídico como secretaria. Más o menos al año de estar trabajando empiezo a tener una relación sentimental con la persona que trabajaba. Y como yo era una chica sana de mundo, o sea, iba a fiestas y todo, pero no era tan, digamos, ni en las drogas ni nada así fuerte, pues empieza esta relación y más o menos al año caigo como en la impureza. Y empiezo a experimentar en mi alma algo impresionante, muy fuerte, o sea, como una ruptura en mi corazón, en mi alma y en la unión que yo tenía con Dios, que aunque yo sabía que era muy sencilla, era muy profunda. Y empiezo a sentir un desespero enorme. Y yo no sabía por qué, porque pues pensaba que era normal, ya tenía edad, tenía más de 20 años. Entonces empieza ahí un combate, ¿no? Un combate interior para volver a encontrarme como con Dios y volver a tener esa paz que yo había experimentado en algún momento. Y entonces, a ver, estás trabajando... Es que nos hemos perdido el bautismo. Yo quiero incidir un poco en el bautismo. O sea, ¿cómo llegas tú al bautismo a los 18 años? Dices que es por tus sobrinos, pero algún tipo de convicción, algún tipo de... ¿No? En el momento no. Ah, vale. Fue más por darle gusto a mi madre. Vale. Y creía en Dios, pero no tenía mucha concepción de lo que era en sí el sacramento y la iglesia, por lo que me faltaba mucha formación. Porque en ese momento, por ejemplo, para hacer el bautismo, tus sobrinos, vale, eran pequeñitos y demás, pero tú que ya eres una persona adulta, nadie en ese entorno se ocupa de decir, bueno, pues como eres una persona adulta vas a tener una especie de catequesis o algo, ¿nada? Yo la había hecho de niña, entonces mi mamá insistió en que yo ya la había hecho de pequeña. Y creo que sí hablé con un padre, pero fue como una charla, pero no era como, o sea, ¿cómo explicarme? O sea, una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo con la fe, ¿no? En ese momento tal vez ya comprendía un poco, pero no lo vivía, o sea, no lo creía, por decirlo de alguna manera. Vale, te bautizas y la Eucaristía, la comunión... Inmediatamente, se fue bautizo y primera comunión. Vale, y por ejemplo cuando vas a, o sea, asistías a misa,
Ya con tus 18 ya podías ir si querías, podías ir por ti misma. ¿Ibas a misa? Después del bautismo no fui con frecuencia a la misa. Vale. Todos los domingos no. Eso Vale. no fue así. O sea que realmente la Eucaristía para ti en ese momento no era nada relevante, o no lo conocías, o... Lo viví a mi manera, por decirlo de alguna manera, con fe en mi oración interna y Señor, si este eres tú, bendito seas, permíteme vivirlo de la mejor manera, pero no con una convicción como profunda, verdadera de lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Más Vale. como por tradición, porque tocaba hacer el sacramento, más como por ese hecho. Vale, a raíz de tu relación sentimental es cuando te das cuenta de que estás viviendo la impureza y que realmente no tienes esa relación que deberías tener con Dios. Exacto. Y entonces ahí es donde empieza algo impresionante en mi alma, que es verdaderamente un desespero por encontrar la verdad, que tanto he estado buscando durante todo ese tiempo. Entonces voy y acudo a un sacerdote, o sea, Vale. no conozco nada más, voy a un sacerdote, no iba a Eucaristía, entonces tuve que esperar 2 misas, así sería el desespero, para poder hablar con un sacerdote. Gracias a Dios era muy bueno el sacerdote, estuvimos hablando 1 hora, hora y media, y me empieza a explicar los efectos que hace el pecado mortal en el alma, que era ponerle nombre a lo que yo estaba experimentando, ¿sí? Como ponerle razón a lo que yo estaba sintiendo. Y desde ese momento como que se abre a mí el entendimiento hacia esa dimensión de lo que es el pecado y cómo puede afectar en mi vida y en esa dimensión sobrenatural, ¿no? En mi alma, en mi relación con los demás, cómo era de significante ello. Y él me dice, pero no te puedo absolver porque pues tú sigues con tu pareja y, o sea, muy buen sacerdote. Pero yo me sentí lo peor del mundo, fatal, ¿qué voy a hacer? Ya entendía qué había hecho. Y me dijo, ¿sabes qué? Ve al Santísimo y pídele y ofrécele al Señor. O sea, dile que te dé luz. Yo no sabía ni qué era el Santísimo. Me dio vergüenza preguntarle a él, entonces le dije a alguien, después de hablar con él, aquí en esta iglesia, ¿dónde queda el Santísimo? Como para no quedar mal tampoco. Me dijeron, es ahí, mira, ahí está el Sagrario. Entonces yo empecé a ir al Santísimo. Había uno muy cerca de mi casa que siempre estaba expuesto el Señor, y empecé a ir al Santísimo y empecé a decirle, Señor, me rindo, voy a hacer tu voluntad, la voy a hacer, voy a vivir casta, así ya tenga la edad, así tenga lo que tenga, así sea la persona que sea, así nadie más opine de la misma manera, voy a hacerlo, porque quiero hacer tu voluntad. Pero le dije claramente al Señor, no me dejes sola, porque ¿sabes lo que me estás pidiendo? O sea, una locura en pleno siglo XXI. Me estás pidiendo castidad en el noviazgo en pleno siglo XXI. Y se lo dije al Señor, y salgo, voy a una Eucaristía que precisamente presidía un sacerdote recién ordenado, muy joven, muy simpático, que me hizo entender es que esto es de Dios, o sea, cualquier persona que experimente esto es capaz de dar la vida por Dios. Y a él, al final de la Eucaristía, invita a un retiro espiritual. Entonces yo lo entendí como señal de Dios, de que me enviaba algo mayor, a un apoyo, y fui al retiro y fue impresionante, de una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. Fui a ese retiro y fue como un abrir los ojos, un antes y un después de mi vida. Ello marcó pues el camino, el punto culminante de mi conversión. Antes del retiro, después del retiro. Claro que el Señor ya iba haciendo su obra, pero ahí empecé a amar la Eucaristía, a comprender los sacramentos, hice una confesión de vida y verdaderamente experimenté a Dios tan vivo en mi alma que yo dije, es que esto es verdad, y era lo que yo había experimentado de niña, pero que volvía con una fuerza y con una lucidez muy grande. Y fue algo impresionante ese retiro, y de ahí tomé la determinación de seguir la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. ¿Cómo es la nueva Dalia después del retiro? Bueno, cambia muchísimo porque yo estaba muy aferrada a poseer cosas materiales, a alcanzar el éxito, un estatus, el tema más económico y profesional, ¿no? Pero ya cuando me encuentro con el Señor, como que vuelve todo a su orden, de que lo más importante era como ese amor, ¿no? Ese amor que me había enseñado mi mamá, y la verdadera realización estaba en ello, ¿no? Y el encuentro con Dios. Entonces obviamente dejo la música que escuchaba, reggaetón, electrónica, dejo a mi novio, lo dejo. Dejo también, inclusive tuve que dejar mi trabajo, porque como trabajaba con él, tuve que renunciar a eso, pues por voluntad de Dios,
pero Dios me respaldaba impresionantemente, porque cada vez que yo hacía algo como avanzar hacia Él, Él me ayudaba, me ayudaba, me ayudaba. Renuncié a mi trabajo y de una vez me llama una amiga, Dali, ¿quieres montar conmigo en la oficina? Yo de una. Ella tenía el dinero y yo tenía el conocimiento porque ya había trabajado mucho. Y así muchas cosas. Y empecé a refugiarme mucho en la Eucaristía. Y Dios me dio muchos regalos a nivel espiritual. Yo en la Eucaristía experimentaba un gozo impresionante, impresionante. Y yo tenía una duda, cualquiera que fuera, de fe, de mi corazón, cualquiera que fuera. Y el Señor me respondía por medio de la homilía, por medio de la palabra. Y el estar en el Santísimo para mí era un gozo, era un descanso en ese momento tan difícil, porque igual fue terminar con un novio con el cual yo tenía muchos apegos afectivos. Tenía también ya un proyecto a nivel económico, entonces fue algo duro a lo que yo tuve que renunciar, pero mereció la pena muchísimo y Dios me respaldó inmensamente y me ayudó en todo ese momento. Aprendí a perdonar, como me había enseñado mi mamá desde pequeña, siempre perdonando, amando y seguir adelante. Y esa fue como esa, ya no iba de fiesta porque también iba a bailar con mis compañeros de la universidad, bueno, muchas cosas así, pero que inclusive tampoco lo necesitaba, o sea, era como más una vaciedad de intentar buscar en otras cosas lo que verdaderamente no es importante, y había encontrado algo que era importantísimo, era un tesoro muy grande que yo no quería dejar perder, ni por un novio, ni por el dinero, ni por una oficina o por nada, o sea, era algo tan grande que verdaderamente era lo que yo estaba buscando, o sea, tú buscas la verdad pretendiendo que la vas a encontrar en un libro, en X cosa, pero la verdad es una persona y hasta que no te encuentras con él, no lo entiendes. Y bueno, así fue. Y fue un cambio radical, Eucaristía diaria, porque para mí era un gozo, una alegría inmensa ir a Eucaristía y ese era mi refugio también y mi fuerza. Entonces comulgaba diariamente desde el retiro, ya empecé como una vida activa y empecé a hacer la consagración a Jesús por María con los misioneros, porque yo sabía que en mi entorno no era ni muy católico ni muy creyente, entonces yo sabía que no debía como soltarme de aquellos que ya iban en un camino de fe para seguir avanzando. Entonces hice la consagración a Jesús por María y Dios me pidió ser misionera del movimiento. Entonces entro como misionera, fue otra etapa de mi vida impresionante que amo mucho, en la que el Señor se valió de mí para ayudar a muchas almas. Y ahí encontré yo también el sentido de mi vida, ¿no? El poderme dar a otros y poco a poco ahí iba también desvelando mi vocación. En ese momento en que yo pasé por ese dolor, ese desapego de mi noviazgo, el Señor siempre ponía personas a mi lado y más o menos después de estar 1 año o 2 años en el movimiento, en Lazos como misionera, inicio un noviazgo con un misionero de la comunidad. Entonces, yo sé que Dios lo permitió para sanar muchas cosas que habían en mí sobre la figura de un hombre, porque pues no crecí con un papá. Ajá. Mis hermanas, de pronto no lo conté, pero 2 de ellas son madres solteras también. Entonces siempre había visto, y también en mi infancia no me fue muy bien con los hombres, entonces también había visto como que el hombre no sirve, el hombre no sirve, sí. Y muy independiente, muy así. Entonces, estar en Lazos me enseñó a valorar la figura del hombre también, como papá que se esfuerza, que se sacrifica. Veía muchos testimonios donde el hombre era lo que debía ser en un hogar y cuánto bien hacía a las familias, ¿no? Y empecé a desear también una familia y así fue como se fue dando el noviazgo dentro del movimiento y fue una época en la que sané muchísimo, pero también pude discernir que no era mi vocación. O sea, que el matrimonio no era... El matrimonio no era mi vocación, pero Dios lo permitió también como pues para sanar muchas cosas en mi corazón y poder ver y también evidenciar eso en mi alma. Había algo muy fuerte y es que cuando yo empecé mi camino de conversión, yo sentía impresionantemente en mi alma que quería darme por completo a Dios, o sea, todo, ¿sí? Y yo no concibía ese todo casada, o sea, es que ya no puedo darme todo, porque debo darme mitad a mi esposo, a mis hijos, y ya no puedo darme todo a Dios. Pero no sabía cómo. Me resistía a la idea de ser religiosa, obviamente, no estaba por mi mente, porque no tenía nadie cercano que, o sea, como, no, ni sabía, era muy ignorante en el tema. Entonces yo dije, no, pues será laica consagrada, es decir, aquí en el movimiento, pero consagrada al servicio de Dios.
Y ahí va avanzando poco a poco con mi historia, ya termino mi carrera. Inclusive cuando hice mi retiro ya estaba terminando, lo hice en agosto del 2018 y en diciembre, al diciembre ya era prácticamente mi última materia, ya estaba terminando todo. Así más o menos esa época de mi vida. Cuéntanos, por ejemplo, ponnos un ejemplo de alguna gracia que recibiste siendo misionera. Pues muchas. Una, darme cuenta que Dios obraba por medio de mí en las almas, que era impresionante. Aunque yo era una miseria, una nada, cómo obraba en las almas. Eso es una gracia impresionante. Pero también en un momento estaba yo solamente haciendo el rosario, pidiéndole al Espíritu Santo. Y en ese momento experimento en mí cómo viene el Espíritu Santo a mi alma y me invade por un momento. Y yo solo lloro y lloro y lloro. Es algo como netamente espiritual, pero que de una forma tan sencilla y sin esperarlo, lo experimentas. Y fue algo muy externo a mí, o sea, no era ni siquiera mío, era muy externo. Y otra gracia muy bonita fue ya en tiempo de COVID, que también me dio COVID, pero Dios permitió eso para que yo pudiera vivir un retiro virtual que teníamos con el movimiento. Y en medio de ese retiro, experimentó una de las gracias más hermosas que de pronto he experimentado en mi vida, y es que el fuego del amor de Dios inundaba mi corazón. Es decir, yo sentía mi pecho ardiendo por completo, encendido. Y un amor tan grande que se desbordaba por completo en mi corazón, que hasta yo me caí y me senté en la habitación donde estaba, en privado, y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, y sentía la presencia de Dios, de Jesús, y cómo ese calor encendía mi corazón. Que era tanto que yo hasta le decía al Señor, Señor, no puedo más, no puedo más, no puedo más, y lloraba y lloraba. Era como si el amor de Dios te inunda y es tan grande que tú eres tan poca cosa que no logras contenerlo. Esas gracias, o sea, son cosas que me motivaron mucho en la fe, que me dieron a entender que esto va más allá de mi razón, porque yo siempre he sido muy racional, todo lo razono. Entonces para mí el tema espiritual era como tabú, es como que no, eso se lo inventan, se lo imaginan, se disponen, pero cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas y te das cuenta que va más allá de lo que tú puedes imaginar y pensar, es que te encuentras con alguien que cambia por completo tu vida. Vale, Dalia, si tú tuvieras una joven delante tuyo ahora mismo, con muchísimas dudas, con ese batiburrillo que no te da paz, esa intranquilidad, esa ansiedad, esa búsqueda constante de algo que te posee, ¿qué le dirías? Que no importa lo que hayas vivido, pasado, los sufrimientos, los traumas, o sea, cualquier situación que hayas pasado, porque solo Dios puede sanar y reparar el corazón. Y solo Él va a poder hacer de ti lo que tú más quieres y anhelas. Eso le diría, o sea, que busque de Dios de una forma sincera, no donde me siento mejor, sino verdaderamente qué es lo mejor para mí. Y se acerque a Dios, se acerque a la iglesia, se acerque a un buen sacerdote, se acerque al Santísimo. La confesión también, que es impresionante. Cuando yo me confesé, sentí que había tirado un bulto gigante de mi alma, de mi ser, y una libertad impresionante. Pero que para todo esto se requiere fe, porque muchas veces puedes estar al lado de Jesús, como muchos de los discípulos, muchas de las personas que fueron sanadas, pero no recibir nada por mi falta de fe y mucha humildad. Muchas cosas yo no las entendía al principio, pero Dios me las fue revelando, porque así es Él, ¿no? Él va revelando a los humildes, a los que se hacen pequeños, la verdad. Eso le diría, ¿no? Pues entre muchas cosas. Genial, Dalia. Me he quedado sin tiempo. Ya sabemos lo que pasa en este programa. Pero va a hacer muchísimo bien, de verdad. Me ha encantado. Porque además ha sido súper gráfica. Pim, pim, pim. O sea, que me ha encantado. Yo creo que ha quedado súper claro. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, pues esa búsqueda de paz, de tranquilidad, al final es eso, es en el Señor. Pero es muy importante lo que has dicho, que hay que tener fe.
O sea, que no es simplemente algo que pasa por aquí y dices, ah, mira Jesús, ah, mira. Sino tener fe, tener ese corazón abierto a conocer a Dios y a ser abrazados por nuestra Madre la Virgen. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.